Antes de comenzar con el episodio número 81 y el primero del 2024, claro que sí, dejamos anuncios cada vez más cerca, ahora sí ya un mes, 2 días para vernos en Durango allá, junto con el buen Kevin, con Lau también, todos aquellos interesados en ir al Congreso, dejamos redes del instituto aquí abajo para que vayan, vean información y pues bueno, nos daría mucho gusto verlos por allá. Primera vez de Gym Rats en vivo, entonces no dudo que se va a poner bastante perro. También, obviamente, agradecer a nuestros patrocinadores oficiales Essentials. Dejamos links en la descripción, así como el código que gusten usar, Álvarez 10, Fer 10 o Ángel 10. Igual ahí está para que se lleven un muy buen descuento. También están a nada de iniciar el curso de Fer, más allá de la analítica. Entonces dejamos el link del perfil de Fer igual para que vayan ahí. Ahí en sus historias, ahí va a estar la información, igual creo que en post, con el buen Alan Gómez, si no mal recuerdo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, Fer. Y claramente Muscle Mind Academy y más revisión científica en español de parte de Dani. Dejamos links en la descripción. Igual plataformas que recomendamos para estar en esta parte de educación continua. Dejamos links para aquellos interesados que vayan, le den una vuelta. Al iniciar el mes, ahorita ya se cerró, pero al iniciar el mes, claro que sí, se abre el blog de HB para aquellos interesados igual a que vean un poquito más el fondo detrás de cómo feria a sus atletas, cómo comparte su propio proceso, incluso que igual lo he visto por ahí. Entonces, por ahí lo van a estar viendo. Y claro que sí, por último, pero no menos importante, asesorías. Tanto para Dani, Fer y yo tenemos asesorías. Vayan, pregunten y si estamos disponibles, tenemos espacios disponibles, con muchísimo gusto podríamos comenzar a trabajar juntos. Y pues más ahorita, que no sé ustedes, pero es fecha alta, es fecha alta. Cuando inicia el año, por lo regular, hay un poquito más de foco en esta parte como de iniciar de una asesoría, la parte de empezar esta vida un poquillo fitness, pero pues bueno, igual ahí lo dejamos. Y si no mal recuerdo, serían todos los anuncios. Creo que sí. Fer, Dani, ¿se me está yendo alguno? O alguno que quieran poner, güey, igual, adelante. No que recuerde. No, creo que ahora sí. Le dimos a todo. Entonces, ahí quedó. Listo. Pues nada, carnales, bienvenidos al episodio número 81 de Gym Brats y primero del 2024. ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Obviamente, de este lado tenemos al buen Dani Álvarez. ¿Qué pedo, Dani? ¿Cómo andas? Vientos, vientos, comenzando el año con altas cargas de cafeína, porque si no, Claro que no sí. se libra este asunto. Ah, huevo. Y de otro lado, Fer Equiwa. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? Igual recargado para un Gymrats 2024 que se viene chido. Creo que tuvimos unos días extras, ¿no? De descanso, Ujú. pero creo que incluso viene bien para retomar, ¿no? Esas ganas de estar grabando todas las semanas, que realmente nomás fueron un par de días más de relax. Sí, 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 creo que ahí ese mini descansillo que nos dimos después de lo que veníamos ya grabando consecutivamente sirvió para mucho, igual para pensar muchos temas. Digo, igual, las personas que quieran sugerirnos algún tema, por supuesto, estamos abiertos, ¿no? Entonces comenten, manden DM a alguno de los tres, a Jim Brats igual para que podamos tal vez algún tema desde otra perspectiva que tal vez no hemos tocado ni lo demás, pues podría igual estar interesante. Porque pues sí, oficialmente estamos en el 81. Ya pasaron 81 episodios. Eso quiere decir que ya vamos hablando nosotros probablemente más de 81 horas, porque hay episodios que han durado más de una hora. Entonces, carnales, este tema lo propusiste tú, Dani, y se me hizo muy interesante, güey, cuando lo pusiste. Creo que va a estar muy bueno. Discutir un poquito actualmente cómo está la parte del entrenamiento, ¿no? Igual creo que como para hacer este refresh de es 2024, ¿qué planean los Gym Rats, no? Porque al final de cuentas yo creo que lo platicamos y podemos platicar respecto a ciertos temas de nutrición y entrenamiento, pero igual tenemos esa parte pues de que continuamente estamos compartiendo, ¿no? Un poquito de lo que hacemos en nuestro día a día y creo que nosotros tres estamos montados en nuestros distintos trenes hacia donde vayamos, obviamente acoplándonos a nuestra vida, a nuestro día a día. Entonces, pues Dani, ¿te parece bien, güey, si inicias tú? Que propusiste un poquito el tema, igual por dónde lo quisieras llevar acá, güey, qué pregunta detonante te gustaría hacer, qué te gustaría comentar antes de empezar de lleno el episodio. Mm, lo que tenía en mente era algo así como que aterrizar todo lo que solemos hablar aquí, por ejemplo, de entrenamiento, de que si las series que hemos hablado ya en ochenta y tantos episodios,
que si la proximidad al fallo, que si la técnica del episodio que tuvimos con Alan, cómo implementamos pues todo ese rollo ya en un programa de entrenamiento y específicamente en los nuestros, porque pues bueno, creo que conocemos lo que hacemos cada quien y por qué lo hacemos. Y para comenzar con mi caso, porque no puedo hablar con usted, por ustedes, yo sigo con el mismo objetivo que comenzó desde, aquí tengo todos mis registros. No es algo que comparto en mis historias, ni en mi perfil, ni nada, es algo que hago, pero no lo comparto. Comencé, ¿cuál es el mes 08? Agosto, agosto. En agosto, Ujú. agosto 2023 y desde entonces ya vamos como 8 kilogramos abajo. Mi objetivo es pérdida de grasa. El objetivo que tengo es primero perder hasta donde se vea ya el físico de playa, que tuvimos un episodio de eso, y ya de ahí tomar la determinación si llevarlo más allá o ya a lo mejor dejarlo por ahí, o bien llevarlo más allá, pero ahora sí documentar ese llevarlo más allá, porque pues sería pisar nuevos terrenos personalmente. Entonces, pues bueno, en la parte de composición corporal eso es. Y en la parte de entrenamiento, sí he tenido yo personalmente algunos cambios en mi entendimiento y en cómo aplico, sobre todo. Uno de ellos, y aprovechando ese tema que ya tuvimos con Alan, es la técnica de ejecución. Hace unos añitos yo sí me obsesionaba un poquito más con que en el peso muerto debo verme de tal manera, o por ejemplo, si en una sentadilla mis pies están, la apertura entre mis pies está de determinada manera, o si de repente en una repetición se vio diferente. Sinceramente, actualmente nada de eso me importa, siempre y cuando cubra algunas características importantes, un pequeño checklist con esta revisión que salió, apenas se publicó la completa, ya revisada, me parece, si no en diciembre, apenas en estos días, creo que sí fue en diciembre, la del doctor Pag y todo eso, seguro se acuerdan. ¿Qué me interesa? Pues me interesa controlar la excéntrica en la medida de lo posible, tener intención en la concéntrica, dar un poquito más de prioridad o de sesgo en las longitudes largas, vaya, estiramiento del músculo en términos simples, y que la técnica me permita progresar. Fuera de ello, sinceramente no me preocupo demasiado. Si hay dolor, tengo la escala del dolor que ya tuve la oportunidad de platicarla con Sainz y Fierros, que ya el dolor no lo interpreto como algo bueno o malo, simplemente es, y siempre y cuando esté gestionado en un rango, en un número, sin problema. Sé que en mis sesiones, sobre todo en cuerpo inferior, va a existir, pero eso no significa que tenga que tener una reacción catastrófica de que ya valió, qué voy a hacer. No. Puedo tomar determinaciones con base en esa información. De mi entrenamiento como tal, personalmente, entreno 5 días a la semana. Estoy haciendo un split de superior-inferior y de push-pull legs, porque me gusta. No tiene ningún secreto detrás. No es que sea el mejor, no es que sea nada del otro mundo, simplemente me gusta. Pero específicamente para pantorrillas, lo tengo en 3 sesiones a la semana, que es en la sesión uno de piernas, en la sesión de tracciones o pull y en la otra sesión de piernas. De volumen, aquí tengo mis registros. Y todo esto lo detallo así porque para las personas que nos hagan el favor de escucharnos o de vernos, simplemente que sepan como que esa minucia que no es tan compleja a pesar de que pudiera parecerlo. Por ejemplo, ¿cuál será bueno? Pectorales. Actualmente estoy realizando 11 series semanales divididas en 2 sesiones. De espalda 2, de deltoides lateral 5, que de ese es uno de los que me preguntan mucho la elevación lateral que hago en polea, pero solamente hago 5 series en toda la semana. Probablemente suba a 6. De proximidad al fallo, estaré promediando, por acá los tengo. Estaré promediando un RIR 2, un RIR 1. Algunos sí los llevo al fallo. De hecho, tengo en la sesión adicional de pantorrillas el día de tracciones. Las 2 series que hago para pantorrillas las llevo al fallo. También ahí estoy haciendo Myo reps. También tuvimos un episodio acerca de eso. Pero fuera de eso, es bastante convencional. Mi rango de repeticiones va de por muy bajito 3, por muy alto 20. Y también esa es otra parte. Probablemente no sea óptimo, pero la verdad es que no me importa porque lo disfruto. Yo sí realizo press militar con barra, es uno de los ejercicios que más disfruto hacer. Estoy muy consciente de que probablemente el costo-beneficio en tema de hipertrofia no sea el mejor, pero a mí me gusta. También ahí realizo singles, realizo top sets y backups en lo que es el militar, en bench press, en sentadilla, en peso muerto, porque eso tiene que ver más con la fuerza y ahí hago un poquito de uso de la literatura del mismo Dr. Pack, de la dosis mínima para fuerza. Estando en déficit, sí, así es.
Y estando en déficit sí he observado incremento en la fuerza en ese rubro, pero quería como que pintar ese panorama general, porque hay cosas que pueden brincar de mi propio entrenamiento que no es necesario que un gym rat que nos escuche haga. Una de ellas son los top sets, son los backups. El volumen o la selección de ejercicios tampoco lo tienen que hacer idéntico. Algunas cosas no son óptimas si lo vemos estrictamente hablando, pero en su mayoría las piedras grandes, que creo que los tres vamos a tener eso en común, ahí están. Y salud. Y salud, y salud. Estás muteado, Fer, creo. Sí, ya. Ahí está. Entonces tiene 6 sesiones toda la semana, Dan. 5. Fíjate que antes sí hacía Cinco. 6, hacía push-pull legs, pero pues por chamba, por recuperación, me va mejor con 5. Cuando me es posible entre semana descansar, por ejemplo, superior, inferior, descanso, lo hago. Cuando no, pues ni modo, es lo que es y las 5 seguidas. Sueles descansar sábados y domingos. Depende. Como por ejemplo este fin de semana, bueno, esta semana comencé entrenando el martes porque fue año nuevo y no estaba abierto el gimnasio. Entonces martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y nada más descanso del entrenamiento hoy y ya mañana retomo. La próxima semana, de ser posible, sí me gustaría descansar el miércoles y descansar el domingo. Y prioridades ahorita de músculos, güey. ¿Pusiste algunas en especial con un volumen más alto? Sí, ¿O es pectorales. pectoral? Pectorales y aunque no lo parezca, deltoides lateral, aunque solo son 6 series, pero para mí eso significa que es prioritario, también Ujú. por la selección de ejercicios y porque es más probable que las lleve al fallo. Si son menos series, las llevo más próximas o incluso al fallo. Esa es otra de las cosas que ha cambiado un poquito mi abordaje. Pues, ¿cuál es el problema? O sea, objetivamente hablando, de llevar una elevación lateral al fallo, no lo veo asunto, pero no es cosa que haría con un bench press, con un peso muerto, pues no, evidentemente no. Y ahí, Dani, De por hecho, ejemplo, perdón, porque te interrumpa, nada más. Ahí, por ejemplo, ahorita que estás en esta etapa de perder grasa, por decirlo así, ahorita durante este tiempo, ¿cuáles han sido los cambios más importantes que has hecho en tu entrenamiento que traías lo has mantenido igual, moviste un poquillo las series en general y cómo ha cambiado, o sea, tu entrenamiento durante este tiempo, güey? Mi mentalidad, güey. Ujú, Ya alguna vez lo platicamos de que está la idea de déficit, puta madre, güey, ya estoy más débil, no me voy a poder recuperar. Mira, todas son, como dice Fer, son pajas mentales. Yo voy a ir a entrenar, voy a tratar de gestionar lo mejor posible mi entrenamiento en tema de volumen. Selección de ejercicios es algo que sí he modificado. Por ejemplo, históricamente he tenido sesiones en donde en una misma metía sentadilla, peso muerto y hip thrust. El hip thrust ya lo quité. Odio ese pinche ejercicio actualmente. No quiero saber nada del hip thrust. Me enfoco más en la elongación. Entonces ya ese es uno que se fue porque ugh. Pero, por ejemplo, cuando hago sentadilla y solo la hago una vez a la semana, el peso muerto tiene que, de alguna manera, irse atrás, que puede ser en la carga, puede ser en el rango de repeticiones, en la variación del mismo peso muerto, ujú, y después meto algo unilateral que es muy poco fatigante en temas de estabilización y demás, que es una prensa que me permite una elongación bastante importante. Y es una de las cosas que actualmente, antes, hace algunos años, probablemente hubiera sido en un cabeza hueca, y hubiera metido búlgara, hubiera metido el peso muerto tal cual, hubiera metido la sentadilla y después alguna otra cosa, y probablemente la fatiga en esa misma sesión hubiera sido un tanto más alta, ujú. y eso sí lo gestiono. Pero realmente no ha cambiado mucho. Como te digo, lo que más cambió fue mi mentalidad de que, oye, no es porque estés en déficit que ya tu fuerza inherentemente va a disminuir, incluso puede incrementar. Y eso fue a raíz de la conversación con Helms de su paper sobre hipertrofia y superávit energético. De, oye, si entre más kilocalorías no necesariamente significa más adaptación, entonces, ¿por qué entre menos kilocalorías, siempre y cuando sea un déficit muy progresivo, muy gradual, con un buen descanso, ¿por qué entonces tendría que ser el caso opuesto, ¿sabes? algo que me llamó la atención fue lo que dijiste de deltoides, que para ti 6 series ya significa como tal especializarlo. Y es justo algo que yo comenté en una clase que di en el blog, que subí como que repasando mi meso y antes como que di las bases, ¿no? De la programación. Y hablaba sobre los ciclos de especialización que no siempre son volumen dependientes y muchas veces se cree así, ¿no? Que voy a especializar un músculo, pues tiene que estar arriba de 10 series, ¿no? Un ejemplo y que a veces la especificidad va más allá del ponerle más series a un grupo muscular, sino destinarlo, no sé, darle más prioridad, más énfasis con la selección de ejercicios
con la cercanía al fallo del mismo, con priorizarlo al inicio de la sesión. Eso ya puede ser para alguien empezar a especializar un grupo muscular que antes, digámoslo así, lo tenía en un segundo o tercer plano, por ejemplo, y que no es determinante de las series en exclusivo. Sí, ahí es más bien determinante de dos factores, la proximidad al fallo y la selección de ejercicios. Solo hago uno, que sí lo he subido en historias, que es la elevación lateral con polea a la altura de mi cadera por detrás del cuerpo del brazo. Y la razón de ser es que simplemente me permite una mayor elongación y la hago en parciales. Y para mí eso significa ya especialización. Eh, no me gusta con mancuernas no porque sea un mal movimiento, sino simplemente y también porque como es uno unilateral, puedo prestar un poco más atención a cada brazo, un poco más a que si lo hiciera con mancuernas, que digo, también es unilateral si lo vemos así, pero simplemente para mí es más fácil conectar con ese y siento un mayor estímulo, que también las sensaciones son hasta cierto punto importantes. Pero eso es todo lo que es deltoides medial como tal. Ese es todo el ejercicio que meto, todo el movimiento. Antes hacía el remo al mentón, pero simplemente no conectaba, como que no me gustaba. Lo dejé de lado y eso también fue algo que estuve pensando mucho en estos últimos meses. Quitar toda la basura. Así como que, oye, esto es como que un poquito redundante o por qué este, si me fatiga en este. Estuve haciendo mucho eso que te respondí ahorita, Fer. Y en el caso de especialización para deltoides medial, pues solamente eso, no tanto volumen dependiente justamente. Y igual lo del press militar, fíjate que yo también cuando vi más carencias en el pectoral, en el haz clavicular, acá la parte de arriba, fue cuando en mi prep quité el press militar. No sé por qué, pero entonces ahí nos está hablando que queramos o no, tenemos esa tendencia como a estar en el press militar y sacar un poco más el pecho y como quiera se termina llevando más un poco de trabajo el pectoral superior y al quitarlo sí sentí como que un hueco en esa zona porque ya nada más le daba una frecuencia uno el press inclinado con barra o con mancuernas y creo que ahí de manera indirecta se aporta muy buen estímulo a la zona alta del pectoral, así que pues matas dos pájaros de un tiro y yo no le veo problema con mantenerlo toda la vida. Sí, es un poquito controversial por ahí, no sé si los vieron, hubo unos videos del propio Mike Israel que decía que no era óptimo para la hipertrofia y no recuerdo quién le contestó, creo que Omar Rizu, por ahí si lo conocen, y después hicieron un video juntos acerca de la técnica del press militar y de hecho hay videos de Mike Israel cuando era Nati haciendo press militar con 200 y tantas libras, más de 100 kilogramos, siendo natural y sí es una locura ver esos videos ya de hace algunos años. Y para mí es más un levantamiento que simplemente disfruto. Sí, claro, sí hay bastante estímulo a la cara anterior del deltoides. Sí me interesa desarrollar la fuerza en ese movimiento. Probablemente ahorita no tengo mayor rollo con la recuperación. Quizás en un futuro puede que cambie un poquito a medida que se avance en el déficit. Pero no obedece ninguna otra lógica para mí dejarlo más que el disfrute del propio movimiento y la adherencia de esa sesión. Que si no, sería una sesión bien aburrida para mí, porque después de eso está bench press, hay remos, hay la pull down, que están bien, los disfruto, no hay mayor problema, pero el que sí como que me da cierta adrenalina y cierto gusto es el militar. Muy bien, pues si quieren Bien. comparto de manera Sí, breve el sí, mío. sí, sí, Fer, adelante. Yo, digámoslo así, que he tratado de a lo largo del tiempo que he entrenado hacer como una forma de periodizar las cosas que creo que casi a la mayoría se adapta, ¿no? No es como que hay una mayor ciencia detrás de eso, pero lo he ido haciendo a los últimos 2, 3 años, como que a lo largo de estar haciendo meso tras meso tras meso y diciendo, bueno, empecé así y el meso se acortó una descarga tan rápido por mover estas variables de manera errónea o por ir probando simplemente. Ya ven que al inicio pues alto volumen y ahí vamos todos a un alto volumen y luego cambia a más intensidad y ahí vamos todos a más intensidad y he tratado de acomodar la estructura de los mesos que suelo hacer conmigo mismo y con los demás de una forma en la que lleven un porqué o un sentido desde la semana uno hasta la semana que vaya a durar, porque creo yo que no hay que echarnos mucho las manos a la cabeza con la periodización a largo plazo y la programación sí tiene más sentido a corto plazo, pero ya teniendo un entendimiento de lo que se va a hacer en el macro, por así decirlo. Entonces, casi siempre yo al año no hago más de 3 meses, que eso es algo que me alivia mucho. Una, son 3 meses al año para ponerte fuerte. Si no te pones fuerte con 3 meses, o estás moviendo mucho los mesociclos o estás
cortándolos a menos de 6, 8 o 10 semanas, o nada más te estás divirtiendo. Entonces, tenemos 12 meses en el año, ahí caben 3 meses de 15 semanas. Entonces ya no hay mucho que mover. 3 oportunidades para ponerte fuerte en 3 oportunidades al año y listo. Entonces los meses duran 15 semanas, 15, 15, 15. Y las rotaciones entre meses pues son muy sencillas. En algunos enfatizas más algún grupo de especialización, como dice Dani. En otros cambias un medio que no te vino cómodo. Y en el último, pues ya ves cuáles sí mantienes todo el tiempo, toda la vida entrenando y cuáles empiezas a variar, que son más los unilaterales. No creo que nunca cambies una flexión de isquio sentado en máquina o acostado o no sé, o es muy raro cambiar ese tipo de máquinas, un press siempre va a estar ahí. Entonces es como una manera de evitarme el ruido externo. Entonces ahorita voy a abordar un poquito más esas 3 fases, pero por ejemplo, en las 15 semanas de un mes o uno, todo atleta con el que he trabajado y entiende el entrenamiento, todo el mundo sabe que de la semana 1 a la 6 casi no tienes nada que mover en series, porque a menos de manera puntual en algún grupo muscular que empieces a priorizar, es bueno, pues bueno, ahí va una tercera serie o una cuarta, pero de la semana 1 a la 6 no creo que las series se deban de mover mucho, así que no hay que rascarle mucho ahí al volumen como tal. Te empiezas a adaptar las primeras 2, 3 semanas, empiezas a subir tus cargas de la 3 a la 6, las repeticiones van que vuelan con madre, y luego ya el segundo bloque es de la semana 5 o la 6 a la 10, que ahí digamos yo que empiezo a acumular un poquito más de volumen directo en ejercicios que no son tan demandantes. Entonces ahí empieza como la segunda fase de ese meso uno de acumulación, por así decirlo. Y a la semana 10 veo yo si sigo acumulando en algunos grupos musculares que no fatiguen mucho o si descargo. Casi nunca descargo a la semana 10. Entonces puedo continuar así y en la última fase del meso, que son de la semana 10 a la 15, que ya serían las 15 semanas, o sigo acumulando o paso a intensificar, que sería, si ya me fatigaron mucho esas series directas que subí, puedo bajar a 2 series por ejercicio, pero empezar a implementar más técnicas de alta intensidad, parciales, en estiramiento, mayo, reps y todo en los grupos musculares o bien prioritarios que no tienen altas series o en los que no prioricé y el trabajo quiero que se siga dando con la buena cercanía al fallo. Entonces casi siempre tengo como unas 4, a lo mucho 4 semanas de acumulación, otras 4 o 5 de intensificación y las primeras 5 o 6 que son de adaptación, por así decirlo, y siempre la premisa es que conforme vaya viendo una progresión orgánica en carga, en reps, no tengo nada que subir las series por el momento. Entonces, así es como divido el meso uno en 3 rotaciones de 5 semanas. O alguna puede alargarse a 6, algunas 7. Si sigo progresando, pues listo, se acomoda. Y ya es como trato de hacerlo para no variar casi nada de los ejercicios y para mantenerlo todo muy simple. Entonces tengo como que un cuadrito que he ido formando a lo largo del tiempo, donde ya tengo ciertas bases de que en la semana 6 puedes hacer esto, lo otro, la carga, las reps, todo indicado, cuando meter técnicas de alta intensidad y es algo que voy ajustando conforme me la paso entrenando. Entonces, pues de forma general es así como organizo el meso y un poco más. Fíjate que hay un punto muy importante que se puede llegar a confundir y es la especificidad, que si bien, y es algo que comentaste y me llamó mucho la atención, que tienes esas oportunidades para volverte fuertes, pero creo que entenderíamos diferente qué es volverse fuertes, por ejemplo, para ti en tu programa y para mí también en mi programa, por ejemplo, si pienso en volverme fuerte en un top set, en un single, sobre todo singles, cosas de esa naturaleza, es muy distinta la especificidad y la lentitud en que vaya una barra en esos contextos, a por ejemplo una serie, no sé, de 6 a 10 repeticiones en la prensa de piernas. Y ahí lo que quisiera preguntarte es para ti, ¿qué es volverte fuerte o qué es lo que entiendes en tema de hipertrofia exclusivamente hablando? Sí, ahí casi siempre cuando yo digo volverme fuerte es que en la mayoría de ejercicios, sí o sí, ver una progresión primero casi siempre en reps y luego ya en carga. Y especialmente, como lo dice Dani, quieras o no, romantizas un poco la top set y en los ejercicios principales como un press militar, press inclinado, sentadilla hack, es cuando sé que me empiezo a volver fuerte, pero nunca ignoro que también me estoy volviendo fuerte en una flexión de isquio sentado,
En los laterales he progresado de 25 a 35 libras, de 20 a 35. He pasado con 35 de hacer 12 a sacar 16. O sea, eso es un signo que te estás volviendo fuerte. Entonces eso es a lo que me refiero cuando, pues, volverte fuerte con el paso del tiempo, no tanto a especificidad de volverte fuerte en un rango de 3 a 5, por ejemplo, o que la carga exclusivamente ahí como vaya aumentando, sino ver una mejora en el rendimiento como tal. Sí, eso me llama mucho la atención porque muchas en los gimnasios ya cuando empiezan a aplicar un poco de estas ideas y demás, es como, ok, sí, sí estoy progresando, ya saqué un RM. Ah, ok, ok, sí, sí, pero un RM, si tu objetivo principal y exclusivo es la hipertrofia, pues la verdad es que no es muy interesante. Ahora que si tu plan de entrenamiento como tal tiende más hacia el famoso power building, como sería mi caso, son diferentes. Por ejemplo, en una prueba de un RM, la velocidad de ejecución es lenta, pero el mecanismo es distinto a, por ejemplo, una serie de varias repeticiones. En un RM es lento porque la carga es alta y la producción de fuerza es alta. Pero curiosamente en una serie de 6 10 repeticiones la velocidad es lenta conforme vas realizando más repeticiones, pero por otro mecanismo, porque estás acumulando fatiga y de hecho la producción de fuerza es baja. Y creo que eso es clave entender de, oye, el rendimiento nos referimos, si el objetivo es hipertrofia, a un rango de repeticiones con una percepción del esfuerzo. Y de hecho en esos más aburridos es en donde está el verdadero progreso, tú que lo comentas. En un curl de Sí, sí. bíceps, en un lat pull down, a eso es a lo que nos referimos, no a los más llamativos. Por ejemplo, ya en el meso como tal que tengo, yo a diferencia de Dani, sigo un esquema en donde empiezo con upper, no, perdón, empiezo con pierna, sí. La prioridad, quiero crecer las piernas, empiezo con pierna y luego es una segunda sesión de upper y luego una tercera donde enfatizo y ahí es donde viene la especialización en mi programa, que de músculos prioritarios tengo cuádriceps, tengo deltoides, tanto lateral y posterior, y dorsales. Entonces, esa tercera sesión está orientada a deltoides y a dorsales exclusivamente. Entonces, no me fatiga mucho, pero enfatiza bien lo que quiero. Una cuarta de otra vez repito pierna y una quinta de otra vez repito upper. Entonces, hago lower, upper, delts, lats, lower, upper, así, las 5. Y en volumen semanal tengo de pectoral 13 series, de espalda se contabiliza como 15, pero en realidad son 13 porque unos son orientados para el deltoides posterior, así que se contabilizan en el Excel así, entonces planteo que son unas 13. De bíceps tengo 6 series, de tríceps 2, no, ese es el más bajo que tengo. Deltoides tengo 17, a diferencia de Dani, pero porque se contabiliza tanto elevaciones laterales como para posterior y frontal, es decir, de todas las cabezas. Cuádriceps tengo 15, que para mí ya es un volumen que batallo en recuperarme si empiezo a empujar a las 20, y de isquios tengo 8 series. De pantorrilla tengo 12, entonces así es como lo organizo. Y de cuádriceps las 15 pues las divido en dos sesiones de 7 8 series por sesión de quads, y de isquios 2 y 4 una cosa así, pero enfatizo mucho los cuádriceps en este mes. De hecho, si cuento mis series de deltoides como tú, estoy realizando 15 más o menos, estamos muy Sí, cerca. sí. Fíjate, es curioso porque ahí también contabilizas con posterior o tú aíslas el lateral en esas 6, ¿verdad? Sí, las cuento cada una, pero todas las 3 cabezas del deltoide en total son 15. Entonces ya las conté y son 15. Sí, Incluso igual esa, ahí Fer, con lo que comentaste primero, me llamó la atención y quería igual decirte, esa forma en la que divides los tres, ¿no? Primeras 5 semanas, 10 y 15. Yo creo que igual es bueno verlo desde esa perspectiva, que yo creo que es así, no sé, igual si no, corrígeme, que son más días como, por decirlo así, cortas y revisas, ¿no? Y en base a lo que esté pasando, ok, ves cómo continúas, ¿no? Porque muchas veces justo puede darse ese chip de decir, son 5 y en las 5 tiene que pasar algo o tiene que haber un ajá, cambio forzosamente, sí, ¿no? Y yo lo veo más como que son puntos en los cuales tú revisas, ¿no? Y ves como qué está pasando y supongo que te ha llegado ocasiones, o no sé si te han llegado ocasiones en las cuales pues has mantenido prácticamente
la gran mayoría de variables, ¿no? Y tal vez has movido muy poco respecto a eso. Y ahí es donde cambia y ahí es donde a lo mejor, poniéndonos como ejemplo los tres, los entrenamientos son, si los ves de esa manera, por los ejercicios, por las series, pueden ser distantes, pero ya que te acercas, por decirlo así, un poquito más, o mejor dicho, te alejas, ¿no? Lo ves un poquito más de lejos, te das cuenta que en su gran mayoría es eso, es estar monitoreando las distintas variables e ir revisando continuamente. ¿Te ha llegado ese caso, güey? O sea, de que has mantenido o has movido muy poco las variables durante tu propio entrenamiento, igual otro a lo mejor que hayas visto. Sí, casi siempre. De hecho, el meso podría estar un poco más sencillo en dos. Ok. No sé, las primeras 10 semanas vas progresando y tanteas una descarga a la 10 y sigues otras, no sé, otras 5 en acumulación y luego descargas, por ejemplo. Pero personalmente, cuando sabes entrenar, es que yo siento que no puedes acumular 10 semanas seguidas. Entonces, por eso he planteado estas bases. Una, tienes que entrenar, tienes que estar entrenando constantemente y tienes que monitorear lo que haces para poder organizar todo esto en un Excel, porque a veces yo no compro la idea de que no, que acumulas tantas series, pues que no estás entrenando tú, por eso dices acumula, 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 y es que es imposible porque la fatiga se presenta si respetas los reels que te pautas. Entonces es una manera como, no sé, güey, entendible para gente que entrena de organizar el meso, porque yo no, nunca he durado más de 6 semanas acumulando. Cuando ya subes en ejercicios prioritarios como, o básicos, un press militar, un, una sentadilla hack, un rumano, 4 series mantenidas de un rumano en 5 semanas, es que yo la veo muy pelada, güey. Entonces es ahí cuando la fase de acumulación, la mía dura lo mucho 5 semanas y antes de hacer una descarga regreso a una intensificación donde quito esas series que quité, pero pues sigo mejorando ahí el rendimiento en los ejercicios que son más fatigantes y quizás subo en ejercicios que son menos demandantes a nivel sistémico, por así decirlo. Pero tienes razón, hay veces que eso no se mueve, pero si somos honestos, de la semana 1 a la 6 de un meso, la semana 1 y 2 todos sabemos que no vamos con todo el gas posible, porque testeas los ejercicios y estandarizas cargas en 2 semanas. Sí. Entonces ya son 2 semanas perdidas, ¿no? De un meso. Entonces, cuando alguien ocupa descargar a la semana 6 quiere decir que las primeras 2 semanas las ignoró con ese fin y Ujú. puso las cargas más altas desde un inicio. Entonces, de la semana 3 a la 6 es donde empieza el progreso, pum, pum, ves que sube, sube, sube. Entonces, en la 6 tú decides, si sigues que va subiendo, mantienes ese progreso orgánico, es que sin mover ninguna serie. Y si mueves alguna serie es porque te interesa priorizar ese ejercicio, como en el caso de Dani, unas elevaciones laterales por detrás y por la cadera. Bueno, ahí quizás lo puedes desde 3 series mantenerlo así todo el mes, porque no es un ejercicio tan fatigante. Entonces, es así como de la manera en la que trato de irlo organizando y en algún momento ya lo subiré al blog cuando termine varios meses de 15 semanas con mis ideas más centradas, tratando de hacerlo ver fácil ya en un esquema pues más grande. Pero pues para eso debes de entrenar y debes de hacerlo así. Total, güey. Ahí digo, antes de compartirles un poco el mío, igual por ese punto, Fer, creo que no vamos desde una perspectiva de decir, así es como se tienen que hacer las cosas, sino yo creo que nosotros tres particularmente tratamos de estar cerca de nuestro entrenamiento y al final de cuentas estamos continuamente obteniendo más información de nosotros, ¿no? O sea, eso es lo que te tiene que dar el mes, o sea, te tiene que dar información hacia dónde ir y tienes por de alguna u otra manera forzarte tal vez o explorar ciertos terrenos para decir, oye, a ver, vamos a aumentar las series, vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver si realmente este músculo se me desarrolla mucho mejor, vamos a cambiar la frecuencia, vamos a... Todo ese tipo de cosas, tal cual es un experimento. O sea, es un experimento, obviamente, dentro, por decirlo así, de una zona controlada, que sabemos si, oye, si estás dando suficiente volumen a la semana, suficiente cercanía al fallo, hay un buen descanso, estamos tratando de estimular la hipertrofia al máximo, ¿no? Pero dentro de ese terreno controlado, pues, oye, vamos a experimentar, vamos a aumentar un poco más de series. Vamos a, por ejemplo, bajar un poco, vamos a mantenernos con menos series, ¿no? Vamos a tratar de jugar con la selección de ejercicios y lo demás. Ahora sí, canales, compartiéndoles ahora un poco de mi caso. Justamente hace un año fue cuando comencé, curiosamente, a por primera vez en mi vida meter una frecuencia 3 de pierna, ¿no? Porque jamás había metido una frecuencia 3. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo particularmente, si era mucho de no, tengo que estar 100% recuperado, o sea, meter frecuencia 3 de pierna va a ser demasiado. O sea, como que tenía mucho ese chip en los años anteriores. Justamente hace un año decidí cambiarlo
y lo metí, lo empecé a implementar de frecuencia 3 a la semana. De ahí fue de enero, lo mantuve de hace un año justamente hasta, bueno, lo mantuve todo el año, ¿no? Pero particularmente la cantidad de series la mantuve, si no mal recuerdo, 10 15 más o menos, hasta que empecé, digo, ahí pequeño clickbait para aquellas personas. Tengo esta parte de que compartí un poquito el proceso que tuve durante el año ahí en mi canal de YouTube. Entonces, pues si quieren ir a verlo ahí, toqué un poquito más de temas de nutrición, hacia dónde lo llevé, relación con la comida, etc. Un video de 40 minutos, entonces ahí sí quieren aventárselo, pues ahí lo compartí un poco mi proceso. Pero curiosamente, o sea, no toqué mucho esta parte del entrenamiento. ¿Por qué? En primero, porque iba a ser más tiempo. Y en segunda, porque a mí se me hizo muy interesante el que después de mantener una frecuencia 3 durante un año, ¿no? Prácticamente primero me di cuenta mucho de la resiliencia que tiene el cuerpo, ¿no? O sea, frecuencia 3 hoy en día para mí ya es muy normal, o sea, ya es como de entrenar, es parte de mi día a día, pero llegar a ese punto es justamente lo que decía hace un momento, estarte exponiendo en decir, a ver, vamos a intentarlo, vamos a descansar bien, vamos a gestionar. Ahí, por ejemplo, para mí se ha vuelto muy importante la selección de ejercicios para intentar que haya un buen estímulo dentro de esas 3 sesiones, ¿no? Saber qué prioridad le estoy poniendo. Ahorita, por ejemplo, ya que inicié este año, justamente yo acabé mi proceso de pérdida de grasa como hace 2 semanas más o menos, ¿no? Y ahora yo quiero mantener durante todo este año la frecuencia 3 también de pierna, pero ahora a diferencia, hace un año prioricé, por decirlo así, los cuádriceps, ahora voy a priorizar un poquito más los glúteos, que esa es uno de los puntos curiosamente más débiles que tengo y también me percaté que eso para mí fue algo muy interesante ver que los cuádriceps hasta cierto punto son un músculo que se me desarrolla hasta cierto punto con facilidad. O sea, lo mantuve con pocas series y se mantienen creciendo. Probablemente de mi tren inferior los cuádriceps son lo que mejor se me ha desarrollado. Es lo que ha tenido un poquillo menos de estímulo, menos series en esa cuestión. Entonces trato de mantener ahorita el cuádriceps un poquillo por abajo. Trato de mantener ahorita el glúteo por arriba isquiosurales. Y el anterior año también, por decirlo así, no prioricé tanto el tren superior, como que me concentré mucho en el tren inferior, quería enfatizar mucho el tren inferior. Entonces, ahora durante este año va a ser diferente. Lo dividí en esta manera, va a ser un año completo, otra vez de frecuencia 3, ¿no? De pierna. Sin embargo, ahora a la mitad de año, en la primera mitad de año, le voy a dar más foco a la parte superior, pero específicamente a la espalda particularmente, ¿no? Entonces, eso es como que, por decirlo así, la cadena posterior en general. Durante ese medio corte ahora voy a priorizar la parte, por decirlo, de pecho, de delts más, y bajar un poco la parte de la cadena posterior, de la espalda, pero durante ese tiempo siempre va a estar la frecuencia 3 de pierna, ¿no? Entonces voy a ver qué pasa, voy a ver qué sucede, y yo curiosamente le voy a apostar, o le estoy apostando ahorita particularmente un poquito más a volúmenes más altos, ¿no? Quiero ver qué es lo que pasa, especialmente con mis glúteos. De hecho, ahorita justamente les comparto. Actualmente estoy en mi microciclo número 3. De hecho apenas lo voy iniciando, apenas lo terminé. Y ahorita voy a iniciar el 4. Y en este 3 yo estoy haciendo de pectoral únicamente 6 series, nada más. De espalda le estoy apostando igual a un volumen alto. Nunca había hecho un volumen alto de espalda, entonces quiero ver qué pasa. Estoy apostando por 16 series. De bíceps y de tríceps, particularmente solo 11 series. De deltoides medio únicamente 6 series también. De deltoides posterior 6 series, nada más. De cuádriceps la dejé en 8, ¿no? De isquios en 11 y glúteo le estoy apostando de 18 series, ¿no? Entonces, así es como ahorita lo tengo Dudas. exactamente lo voy a mantener durante estos. Yo ya se los había comentado en otro episodio. Particularmente soy de 13 microciclos, 13 semanas. Ahí más o menos es cuando de repente ya, mi cuerpo me empieza a lanzar red flags, lo demás. Obviamente trato de no ir con esa idea preconcebida, pero sí como que mantenerme alerta respecto a eso. Ahorita les repito, estoy iniciando apenas el microciclo, el mesociclo, perdón. Voy a intentar subirlo. Al menos en este caso, por ejemplo, no lo cuento así. Ven que les digo que lo comento por semana. Son 13 semanas, pero son como 3 meses. Entonces yo le digo que ha de ser como 4 meses al año, aproximadamente, ¿no? Más o menos. Que sean de 3 meses, 12, 13 semanas. No lo tengo exacto, pero pues más o menos así. Entonces, como les comento, digamos que son 4, en los 4 priorizamos pierna, probablemente en los primeros 2 dejemos especialmente espalda, vamos a ver cómo responde la espalda a eso, en los otros 2 dejemos la parte de pectoral. Ahorita en pectoral, las series que les dije de pectoral, de delts,
De brazos probablemente no las mueva, para nada. O sea, con lo que voy a estar jugando principalmente es con mover la parte del tren inferior, de los glúteos, de la espalda, e ir viendo cómo van respondiendo, ¿no? Respecto a eso. Entonces, ahorita particularmente estoy iniciando este nuevo meso, vamos a ir viendo cómo responde. Ahorita, Fer, que dijiste eso, cuando de las primeras 2 semanas, a mí, por ejemplo, se me hace más curioso porque yo estoy tardando un poquito más, porque yo ya tengo administrado mis 3 sesiones de tren inferior, que yo lo que hago es yo entreno espalda con tren inferior, ¿no? O sea, yo ese mismo día que hago Sí. tren para meterle la frecuencia 3 y que las series de espalda sacarles un poco más de jugo. Entonces, para mí es raro, ¿no? Entonces, como que me estoy empezando a aclimatar para ver qué ejercicios mover, igual que el cuerpo me empieza a acostumbrar un poquito más. Y mis sesiones más tranquilas, por decirlo así, son las sesiones de upper, ¿no? Que yo igual entreno de lunes a viernes. O sea, es raro que me mueva a fines de semana. Ahorita yo voy directo, 5 días a la semana, de lunes a viernes. Entonces, por decirlo así, lunes tren inferior con upper, bueno, con espalda. Martes es como la sesión un poquito más tranquila, ¿no? En donde como que la apuesto un poquito más a ejercicios igual un poquito más, si se dan cuenta, metí ahorita press plano. Y entonces a mí me gusta más, por ejemplo, esos días meter ese tipo de ejercicios, particularmente porque sé que ese estímulo también, por ejemplo, yo no meto trabajo directo para deltoides anterior. O sea, yo lo dejo únicamente con los presses, el press inclinado. Ya sé que ahí por lo regular se empieza, tiene un buen estímulo el deltoides anterior. Entonces así lo mantengo. Entonces, por decirle, mis sesiones más tranquilas, entre comillas, pues tendría que ser martes y jueves, ¿no? Y de ahí esos tres, hasta ahorita la estoy llevando bastante chido, bastante bien. Voy a ver hasta qué punto. A mí la verdad me surgió mucho esa curiosidad de decir hasta qué punto puedo recuperarme bien, o sea, seguirlo progresando respecto a series. Entonces, ahorita mi foco está ahí un poquito. Es algo que nunca había experimentado. Entonces, quiero ver hasta qué punto puedo experimentar y exprimir bien las series, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta esta parte de ir vigilando el rendimiento, ir vigilando, por decirlo así, tratar de acceder de forma orgánica a las series, pero no lo voy a negar, o sea, también estoy apostándole un poquito más a esa parte de proactividad mía, ¿no? De decir, bueno, a ver, vamos a meter un poco más, ¿no? Creo que puedo, voy a empezar a meter un poquillo más. Entonces, así es como lo he estado haciendo durante pues prácticamente este año, ¿no? Realmente, o sea, Por todo el año pasado. ejemplo, para glúteo dijiste que son 18 series, ¿no? Ujú, ¿O qué selección de ejercicios tienes? Porque ya con 18 series, hablando de glúteos particularmente, ujú. pues ¿qué tanto de lo que puedes cubrir? Que no Sí, sí, sí. comience a ser redundante. ¿Cuáles son los que estás haciendo? He visto tu hip thrust. Ok, Ujú. tienes tu acortamiento, pero me imagino el elongamiento en sentadilla, pues lo contabilizas como cuádriceps. Pero sí Ajá. me salió la duda, ¿qué más incluyes para glúteo directo? Sí, justamente es una barrera con la que me estoy topando. O sea, de decir, ¿dónde puedo exprimir un poco más de series? Yo, particularmente, donde siento que exprimo mucho mejor mis glúteos o los puedo enfatizar más, es en el hip thrust, que antes hacía con barra. Ahorita ya puse una máquina en el gimnasio, entonces estoy ocupando la máquina con madre, me ahorra tiempo, un chingo. Que ese es el día lunes. De ahí trabajo, por ejemplo, acortamientos igual con hiperextensiones, con patadas, pero otro ejercicio que igual me gusta mucho son las búlgaras. Las búlgaras no las suelto. Y ahí es donde, a pesar de que es un patrón de sentadilla, yo contabilizo más mis búlgaras para glúteo. O sea, porque trato de mover, por decirlo así, la ejecución para tener esta parte de enfatizar el elongamiento, ¿no? En la parte y no le doy tanta prioridad al acortamiento, ¿no? Entonces, por decirlo así, esos son mis dos ejercicios. De hecho, justamente que hace no mucho estaba pensando en eso, en cómo lo puedo enfatizar. Yo creo que esos dos son mis ejercicios núcleos, que es donde trato como de meter un poquillo más de series para que haya más de trabajo. Y entre los demás, pues tengo trabajo como les decía, de hiperextensiones. De hecho, el mismo día que hago hip thrust, por ejemplo, aquí lo tengo, el mismo día que hago hip thrust, hago patadas, ¿no? Por ejemplo, individuales en ese caso, ¿no? Que a pesar los dos son de acortamiento. Después de ahí, por ejemplo, en el día 2, ¿no? Que tengo igual, ahí inicio con sentadilla, pero también hago otra vez ahora pull through, ¿no? Por ejemplo, e hiperextensiones para glúteo, ¿no? En esas dos los dejo de acortamiento tal cual. Meto sentadilla ahí al inicio, en el día 2. Y en el día 3 pongo la parte de las búlgaras y las abducciones. Pero en general, por ejemplo, en ejercicios como patadas, pull through, lo mantengo en 2 series, 3 series por lo regular, y trato de darle un poquito más de foco a el hip thrust y a las búlgaras, que es donde quiero exprimirlo un poquito más. Entonces, por ahí lo voy contando. Yo, a pesar de que, por ejemplo, sé que en sentadillas, pesos muertos también incluso, ¿no? Podría haber o contabilizarse como un estímulo en sí para el glúteo, yo no lo contabilizo. O sea, probablemente si contabilizara se iría un poquito más arriba a las series. Yo lo contabilizo de esa manera. No sé ustedes, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, sí me llama la atención
cuando le apuestan a esa parte del glúteo, ¿cuáles decían que son sus ejercicios que sienten que pueden exprimirlos un poquillo más, ¿no? O si han llegado incluso a más series de las que comenté o menos series, por ejemplo, en ese caso a mí me llama la atención. ¿Ustedes cómo lo han hecho? Siento que ya viví eso que comentas ahorita, Ujú, cuando hacía mucho hip thrust. Y pues sí lo ujú, progresé bastante en la carga, pero empecé a encontrar barreras. Número uno, cargar la barra, descargar la barra, porque yo no tenía máquina en ese entonces, todavía no hay. Terminé odiando el hip thrust porque ya es más la fatiga mental de solo pensar en hacer esa bendita cosa de que hacerla realmente. ujú, Y hacer más series es mucho más tiempo en el gimnasio. Y también algo que claro. mencionaste, hacer más series de algo unilateral en donde necesito estabilizarme como una búlgara, para mí ya no es opción. Ya sé lo que va a resultar eso y por eso prefiero la prensa que me permite justamente Ujú, esta elongación. De glúteos, yo personalmente es énfasis en elongación con una sentadilla profunda. Tengo abducción, no, es algo que no escuché que mencionaras, pero probablemente también lo sí, estés haciendo, ujú, porque sí, es sí. otra de las funciones. Ujú, De acortamiento, bueno, es más longitudes intermedias, los pesos muertos, cosas de esa ujú. naturaleza. ¿Y qué más? ¿Qué más? Se me olvida uno. No, me parece que ya hip thrust de hacerlo, máquina, con una máquina de peso integrado, y ya es como que sí dan ganas. Si no, la verdad es que lo dejo así como que pues ahí está el hip thrust, ¿no? Pero ya no le doy tanto ese énfasis. Yo en mi caso, por ejemplo, a las chicas, es lo que dice Dani, cuando pongo hip thrust, casi nunca subo a 3 series, casi siempre lo mantengo en 2 series, pero enfatizo mucho las bisagras de cadera, el peso muerto rumano, que o sea, está con madre ese ejercicio para los glúteos. Las búlgaras casi nunca las subo a 3 series, casi siempre mantengo o una o dos, y así la mantengo casi siempre. Y cuando en la prep yo enfaticé un poquito más el glúteo, sí que es verdad que hice un patrón unilateral de hip thrust, pero que no demande tanta fatiga. Pues yo nunca he hecho hip thrust con barra, nunca, güey. Fíjate, es algo, un ejercicio que no me gusta y nunca me he puesto la barra ni la he subido así, güey, y que siempre he hecho rumanos, búlgaras, sentadillas sumo, que aunque pues muchos dirán que no son para el glúteo, yo digo que sí. Claro. Y, y ya, güey, sí serían esos 3 bisagras, sentadillas profundas y algún acortamiento en hiperextensiones con barrita, con mancuerna. Sí, Es que el hip thrust en máquina me pareció una idea sabia tuya, Ángel, ujú, porque es menos lo que tienes sí, sí. que estar cargando, acomodando, que el pinche banquito, que no se te mueva, la madre, la incomodidad de la barra. De tener opción, se me hace mucho mejor eso de la máquina. Y No, progresar el volumen ahí también se me hace buena opción. yo en chicas casi siempre uso o Smith o máquina cuando pongo hip thrust, y ya solamente por cuestión motivante, si es que pongo de 5 a 6 reps o de 3 a 5 pues ya pongo barra, pero no subo más de 2 series. Y algo que me faltó mencionar, algo que me gusta mucho para glúteos, la prensa unilateral con el pie arriba, cuando ya la estabilidad es un problema en la búlgara o quieres hacer la variante, prensa unilateral o prensa para enfatizar aductores y glúteos con los pies un poco más arriba, o una prensa dominante de cadera, por así decirlo, no tanto una flexión de rodilla, y eso también elonga muy bien el glúteo. Ahí, por ejemplo, curiosamente, yo también tenía mucho tiempo que no hacía hip thrust, o sea, no tiene mucho que lo empecé a hacer, o sea, bueno, un año, ponle, ¿no? Entonces, a mí no me generaba tanto problema, pues por la carga, porque empezamos con pues, un disquito, 35, 2 discos, pero justamente antes de iniciar este meso, mi último se había quedado en 3 discos de 20 y uno de 5, ¿no? Entonces, por decirlo así, por lado. Entonces, ahí sí ya me empezaba a resultar muy conflictivo, o sea, simple hecho del banco. O sea, porque si no te acomodas bien, el banco se va a ir para atrás porque ya no son pocos kilos. O sea, ya desde ahí, por ejemplo, era conflictivo. Y se los juro que llegando y cuando vi la máquina dije, no, pues con madre. O sea, porque yo tenía ya planeado igual como que decir, ay, no sé si valga la pena el tener los discos en desmadre. Y luego que mi gimnasio está demasiado concurrido, es como una y quitamos y ponemos y ya es un desmadre, ¿no?
Pero no sé por qué la gente no ocupa el hip thrust con máquina. Bueno, el que pusieron ahorita. La neta, siempre que voy está vacío, ¿no? Y a mí me gusta un chingo. Entonces, pues yo creo que por el momento lo progresaré, ¿no? A ver hasta cuánto lo puedo explotar, porque sí me ahorra mucho, mucho tiempo. O sea, mucho tiempo. Y pues el estímulo es bastante bueno. Obviamente me estoy acostumbrando en tratar como que jugar con la posición de los pies para ver en qué posición puedo sentir mucho mejor la ejecución del ejercicio y lo demás. Pero sí, o sea, totalmente, o sea, por ese lado es lo que ahorita he mantenido. Y ahí Entonces, brevemente, ujú, una opción que yo suelo aplicar actualmente antes de progresar una serie es quizás prolongar una serie. Por ejemplo, drop sets, por ejemplo, ok, clusters. Puede ser una opción, la puedes considerar en tema de relación estímulo-fatiga. Pero sí, sería prácticamente lo mismo subir una serie. Incluso pudiéramos argumentar que subir una serie sea superior. Pero ahora me hago esa pregunta de, oye, ¿puedo prolongar esta serie con alguna estrategia antes de simplemente meter otra? Porque sé lo que involucra eso en tanto a tiempo, el cero y demás. claro, sí, Y sí, sí. esa cuestión también es muy importante. Pues listo, carnales. No sé si quieran comentar algo antes de ir cerrando este episodio, algo que quieran decir, algo que quieran comentar. Pues ya una vez que acabe yo como esa forma de programar, periodizar, me gustaría compartírselas a ustedes y luego ya subirla al blog. Estaría chido que la vean y que digan, "Ah, está bien moverle algo y así generar como una manera simple de llevar un meso en el año, que creo yo que todo gym rat que entrena bien, no tiene tanto que moverle y como un diagrama, ¿no? De flujo. Ah, huevo. Simón, sí, sí. ¿Dani? Pienso que con eso es la idea de este episodio, al menos cuando se las propuse, es como aterrizar de muchísimas cosas de las que hemos hablado aquí. Porque está esa idea de que es impresionantemente complejo, ¿no? Pero pues no lo es, o sea, estamos hablando de entrenamiento, no estamos hablando de cómo operar una nave espacial, sinceramente. Y Ujú. que eso nos aclare un poquito el panorama y también ver, algo que me llamó la atención de Fer es cómo lo divide ya un poquito más práctico, cosa que yo no hago, yo lo hago mucho más reactivo. No sé cuántos meses voy a hacer, no sé cuánto van a durar, pero sí he notado tendencias muy similares a la tuya, Ángel, 12 13 semanas. Ujú. Ya poco más empiezo a sentir molestias, la madre. Pero lo que quiero también yo probar en esta ocasión es, pues, que hasta dónde lo puedo llevar con toda esta literatura de las descargas. Y obviamente gestionando la fatiga, no quiere decir que es así a tope solo porque sí. Bueno, ya se despide el Dani porque va a dar clase y Y pues ya, Sí, ahí la necesito dejamos. ya, que por Espera, cierto es el diplomado en donde estamos con Fer. Así que yo los ey, veo. Vamos, cuídense, mi recomendación musical, espérenme, déjala, porque sé déjala, que... por favor. Espérame un segundo. Sí, sí, tienes que dejar la Eh, recomendación. La primera del Ay, año. güey. La primera del año, es cierto, no Sí, me sí, sí. metas presión, por favor. Sí, sí, sí. Tiene que ser Youth una. of the Nation de POD, un tema por ahí de mis épocas muy buenas. Listo. Pues de venga. lujo. No se diga Cuídense, mis más. bros. Nos Saludos a toda la vemos. banda de Gym Rats. Cuídate. Pues listo. Ya, cerrando el episodio, Fer. Primera vez que ahora sí cerramos los dos. Algo que quería decir antes de cerrar, justamente era, por ejemplo, algo que hago cuando, un ejemplo, pongo 4 series de hip thrust. En vez de, por ejemplo, yo me doy cuenta que, un ejemplo, poniendo 60 kilos, puedo sacar 8 reps a un RIR 2-3, ¿no? Yo lo que hago mejor es escalarlo y empezar un poquito más abajo para intentar que la fatiga no sea así desde la serie uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si empiezo con 60, prefiero iniciar con 50, 55, 60 y en algunos casos, tal vez subirlo un poquito más y apostarle a menos reps. Entonces, algo que quería comentar por último, ¿no? Porque muchas veces sí, o sea, suena raro, yo sí, a mí sí me ha llegado a gustar escalarlo a series, a más series, o sea, 4 series, un ejercicio de repente. Ya el último tal vez del meso, 5 series, güey, a lo mejor, a lo mucho, pero digo, es otra forma en la cual yo lo veo y quería comentar. Entonces, pues nada, ahí te parece bien si aquí lo cerramos, güey, ¿lo quieres comentar antes de cerrar este episodio de Gameplays? No, también, ya último comentario al Sí, respecto sí. es, por ejemplo, en la primera sesión que tienes se me hizo muy chido ese acomodo porque cuando yo programo una frecuencia 3 en hombres, casi siempre, Ujú. inicio con y si la prioridad es la espalda, inicio con una sesión de pull completa o de density, por así decirlo, Ajá, donde sí, se sí. incluye un rumano, algún remo, Ujú. una búlgara, incluso un hip thrust de toda la cadena posterior, y así es donde se empieza a enfatizar tanto tu prioridad, que es la espalda,
tu Ujú. prioridad que es el glúteo y los isquios, y luego ya la segunda sesión de tren inferior, más priorizando la quads y glúteos, porque los isquios Órale. ya vienen más fatigados, y la tercera, otra vez glúteos, isquios y algún recordatorio de cuádriceps, por ejemplo. Ok. Entonces, iniciar con pull completo o density o como le quieran llamar, o cadena posterior completa, es chido cuando tu prioridad es esa. Y Ujú. cuando no es tu prioridad, pues yo ponía primero los cuádriceps y a la última sesión era esa, porque mi rumano es muy fuerte y la espalda en general es algo que me responde bien, entonces yo la dejo al final, al último. Entonces son formas, ¿no? Como de una misma sesión puede ser importante para uno y ponerla al inicio, y como esa misma sesión puede ser una herramienta para decir, bueno, pues como mi prioridad no es tanto los isquios, los glúteos, pues lo dejo al final y le doy con espalda. Ándale, ¿Me sí, sí, sí. explico? E incluso igual ese mismo como entre la semana, güey. O sea, yo, por ejemplo, ahí pongo rumano y búlgaras el último día. Por yo sé la cantidad tanto de daño y fatiga que pueden dar y pues ya lo pongo al final de la semana. Entonces así lo dejo. Y por ejemplo, ahí con pool, no lo comenté igual. ¿Cómo lo reparto? Yo no me complico mucho. Por ejemplo, ese día que hago hip thrust, hago remo, un remo con barra tal cual. Ya que estoy ahí y ahora hago jalones únicamente individuales, ¿no? Hago jalones individuales. La segunda sesión es al revés. Ahora hago una variante de remo individual, ¿no? Y hago un ejercicio de pull down, que todavía no encuentro un buen ejercicio de pull down, ¿no? O sea, lo he intentado con varios agarres, las unas dominadas. Hay un agarre que quiero, pero no está en mi gimnasio. Entonces, como que ahí juego un poquito más, pero mantengo ese patrón. O sea, debe ser un pull down, ¿no? Debe ser un pull down en general. Y ya el tercer día del último, que es donde tengo menos series de espalda y muy probablemente a posteriores ahí donde voy a depositar más series, porque para que sea, por decirlo así, dejo más campo abierto. Estoy haciendo, por ejemplo, pullover, que nunca había hecho pullover, o sea, casi no hago. Una Entonces chulada para el dorsal. es ahí como que eso lo ando manteniendo en la tercera sesión. Y pues nada, entonces ahí sería últimos comentarios, ¿no? Antes de cerrar igual, para dejarlo. Entonces, pues Fer, nada, güey, algo más que agregar antes de cerrar, ahora sí. Ah, estuvo Nada, chido. todo con Sí, madre. Se siente más una conversación, ¿eh? sí, De las que subo, güey, a mi canal cuando estamos nada más los dos. Pero claro, sí. sí. Ahí la dejamos, güey. Igual me gustó mucho ahorita abrir esta parte porque creo que justo, o sea, nos pueden ver por las historias, pero una vez que nos escuchan realmente el por qué, como que agarra más sentido a veces los ejercicios que subimos, las historias, los mismos posts. Entonces, pues ahí también para que los Gym Brats lo tengan en cuenta. Güey, antes de terminar, recomendación musical, ¿qué dejas para los Gym Brats esta semana? La mía se llama Blink Blink, de grupo marca registrada. Ah, cómo no, cómo no. Pues listo, yo les voy a dejar una chinga madre, ya no la encuentro, güey, pero era de Ricardo Arjona, que subió mis historias, no tiene mucho. Creo que se llama Faltas. ¿Faltas tú o eras tú? Algo así. No recuerdo. A ver, espérame, déjala busco rápido. A ver si la encuentro. Ah, fuiste tú. Fuiste tú con Gaby Moreno. Entonces, ahí les dejo. Esa es la recomendación. La primera del año, güey, del 2024. Entonces, pues nada. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, vieron en YouTube, escucharon en Spotify. Muchas gracias, güey. Es la primera vez, repito, que cerramos un episodio los dos, entonces está un poquillo extraño. Pero ahí la dejamos, güey. Ahí la dejamos. Gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron en YouTube y nos estamos viendo en el 82. Sobres.